cuando el objeto de estudio radica en las letras y en la cultura mendocina, para lo cual se requiere de un proceso sistemático, riguroso y objetivo, a fin de generar nuevos conocimientos. Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Hoy, para conversar sobre la investigación académica y algunas de las obras que han surgido como resultado de estos estudios, nos visita la doctora Marta Elena Castellino. Bienvenida, Marta, a Placeres de la Lectura. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, Graciela. Marta Elena Castellino es profesora, licenciada y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo, con una tesis sobre realidad, folclore y mito en la narrativa breve de Draghi Lucero. Fue profesora titular de Literatura Argentina siglo XX de Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Fue vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras y directora académica de la Maestría en Literatura Argentina Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Actualmente dirige la colección Panorama de las Letras y la Cultura en Mendoza, de la que se han publicado ya 4 tomos, los 2 primeros en el 2013, el tercero en el 2015 y el cuarto en el 2023. Bueno, y se encuentra, por lo visto, en preparación el 5º. Ha dirigido y dirige proyectos de investigación sobre literatura argentina y mendocina. Integra en calidad de miembro honorario la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Esta producción, fruto de toda esta investigación, abarca ¿qué periodos de Mendoza? Bueno, generalmente nos hemos abocado al siglo XX. Ahora estamos incursionando también en el siglo XXI con algunos estudios sobre la producción más reciente. Pero en realidad nosotros, por lo menos en mi caso particular, porque otros integrantes del equipo, como la profesora Varela, ha estudiado el siglo XIX, el periodismo mendocino en el siglo XIX. Yo parto de lo que Roig denomina la generación del 25 en Mendoza, donde tenemos esos nombres emblemáticos como Alfredo Bufano, Fausto Burgos, Draghi Lucero. Ese es el punto de arranque en realidad de mis estudios. Si bien en el panorama tratamos de dar en el primer tomo una visión de la literatura, ahí ya no podemos decir mendocina, casi ni siquiera argentina, porque nos remontamos al tiempo de las crónicas y en esos momentos no existía una delimitación que pudiéramos llamar Mendoza. En todo caso, se habla de Cuyo en las crónicas, que eso sí es muy interesante. La denominación de Cuyo ya es desde los orígenes. Y después ya se habla, sí se empieza a distinguir un poco más Mendoza, pero ese periodo fue muy interesante estudiarlo, pero se trata de escritores viajeros, de paso, no se quedaban acá. Así que para estudiar propiamente la literatura de Mendoza con autores afincados, por lo menos, no todos nativos, pero sí afincados, partimos de 1910 y 1925 con Entera Propiedad. La generación del 25, como que se adelanta un poquito en vanguardias y demás a la del 27 en España, ¿no? Sí, exactamente, porque en esa generación ya encontramos a través de Ricardo Tudela los esbozos del vanguardismo. Inclusive es curioso que no se desarrolle paralelamente al vanguardismo en Buenos Aires, pero por carriles totalmente distintos. Y esto es así porque Tudela
residió un tiempo en Chile y tenía contacto con escritores chilenos que no estrictamente con Huidobro, pero sí con Pablo de Roca y otros vanguardistas chilenos de esa época. Y aquí un pequeño comentario. Ricardo Tudela fue uno de los enamorados de la Villa 25 de Mayo. Hay un libro, El inquilino de la soledad, que es un libro de ensayos que él escribió allí y tuvo mucha amistad con Mauleón Castillo. Andando el tiempo, hemos avanzado un poquito en el tiempo porque, bueno, Mauleón Castillo se radicó en San Rafael en el 26, si no me equivoco. Claro, sí, porque pero, el centro cultural nace en el 29, si no me equivoco. Claro, sí, en el 26 él ya viene para este lado. Pero volviendo a ese tema, además hay otro aspecto en el que la generación del 25 de alguna manera se adelanta unos años, y es en el interés por pintar la propia región, porque ese mismo interés lo vamos a encontrar posteriormente en la zona del NOA, por ejemplo, con el grupo La Carpa o con el grupo Tarja, que La Carpa es de Tucumán y Salta, Tarja es de Jujuy, pero es ya más cerca de los años 40. Así que ese despertar regional, también muy característico de la generación del 25, es de alguna manera adelantarse a un movimiento que luego se generaliza en todo el país. Hay otras miradas dentro del 25 de esta generación. Si por un lado estaría lo regional, lo paisajístico, lo personal, lo social puede ser también, y propiamente la vanguardia, ¿no? La vanguardia estética, sí. Con una temática que no deja en muchos casos de ser regional, porque se junta allí lo que sería la forma, el verso libre, el predominio dado a la metáfora, con una temática que es el paisaje. No hay realmente, no se nota un cosmopolitismo que es característico de la vanguardia, pero en estos primeros esbozos vanguardistas el regionalismo como que como temática, claro, no como forma, pero sí como tema. El sencillismo era una de las variantes del postmodernismo argentino. Después del modernismo, con Rubén Darío, con algún libro de Lugones, la lírica argentina empieza a buscar cauces más sencillos de expresión. Y uno de esos cauces es el sencillismo, que en Buenos Aires lo ejemplifica Baldomero Fernández Moreno, que le canta al barrio, a las veredas de esas zonas suburbanas de Buenos Aires, a todas esas cositas mínimas. Y aquí, en Mendoza, ese estilo sencillista también requiere, o a través de Bufano, una temática regional. Por eso hablamos de un sencillismo regionalista, que no es urbano como el de Fernández Moreno, sino entroncado en nuestra propia realidad, más rural, porque en el caso de Bufano, que en ese entonces, cuando viene a Mendoza, vive en la isla del Río Diamante, primero, luego cuando gana el premio Romancero, compra la casa de la calle Belgrano al 300, que ahí ya se traslada un poco más al centro. Pero de todas maneras, su enorme placer, junto con Fausto Burgos, era ir a recorrer el campo, a observar la naturaleza. Entonces, de esa comunión surge su obra. De ahí en más, casi toda su obra. Al zambullirme un poco así en los trabajos investigativos, encuentro que bueno, algunos de tus trabajos, los resultados de estas investigaciones tienen una publicación editorial, pero hay muchos que aparecen en la biblioteca digital de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Hay algún otro formato donde aparezcan tus obras? Sí, en realidad el único que está totalmente en formato digital, o los dos únicos, son los últimos. El
tomo 4 del Panorama de las Letras y la Cultura, y el último, que es de 2025, que se llama Ciudades de Letras, representaciones de lo urbano en la literatura, que si bien no es estrictamente mendocino, porque tenemos alguna colaboración de una investigadora rosarina que forma parte del equipo y de un investigador colombiano que también forma parte del equipo, prácticamente es una publicación referida a Mendoza, porque naturalmente todos los miembros del CELIM hemos estudiado temas relacionados con Mendoza. Esos son los 2 únicos que están solamente en formato digital por una cuestión de cantidad de páginas. Por ejemplo, el de representaciones de lo urbano tiene 1130, no hay papel que resista, no se puede hacer una publicación así. Y los demás han sido originariamente en formato papel, pero han sido digitalizados y subidos a la biblioteca de la universidad. Pero todavía, si alguien los quiere, en papel están. Están, perfecto. En esto de recuperar las letras y las costumbres y la cultura mendocina, vi que se había hecho hincapié, y creo que aparece en el tomo 1 de este trabajo, ¿no?, la figura del noviazgo, ¿no?, en Mendoza, que puede repetirse en muchísimos lugares, ¿no? Dice, el noviazgo en la antigua Mendoza era una cosa muy seria y trascendental. Un novio no era novio sino cuando se había formalizado el compromiso matrimonial. El novio era recibido en la casa como miembro de la familia, luego de hablar con el padre en días fijos o días de recibo. Pero las entrevistas con su prometida no podían ser a solas, es decir, en medio de aquellos 2 fuegos había siempre un campo de hielo que atemperaba el ambiente, representado por la madre, la hermana mayor, la tía, la abuela, impuesta entre ambos para cuidar su buena conducta y moderación. Sí, aparece en el primer tomo, que se ha editado en el 2013. Sí, es un capítulo que se debe a Marcela Hurtado, que es la socióloga del equipo, porque nuestro equipo es interdisciplinario, tenemos, en general somos casi todos provenientes de las letras, pero tenemos una socióloga, tenemos algún profe de historia. Ahora se ha incorporado, con motivo del libro de las representaciones de lo urbano, una geógrafa que hace geografía de la percepción. Entonces hemos ido rotando el equipo, y ese artículo, ese capítulo es muy simpático y es obra de Marcela. Recién mencionaste a este centro de estudios con su sigla. ¿Podrías decirlo en forma completa? Claro, es el Centro de Estudios de Literatura de Mendoza. Y depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Claro, tiene primero una dependencia del Instituto de Literaturas Modernas, que es uno de los institutos de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, la facultad está integrada en la Universidad Nacional de Cuyo. Así que sí, tenemos esa dependencia. ¿En algún momento tuviste que ver con la formación o el origen de ese centro? Sí, el centro lo fundamos en 1985, con Gloria Videla de Rivero. Me acuerdo exactamente que fue un 24 de mayo, a lo mejor el año, no sé si era el 85 o el 87. Y en ese sentido hay que destacar el enorme papel de Gloria Videla en esta vuelta a prestar atención a las letras provinciales, porque si bien Roig fue un pionero en la década del 60 con sus estudios, después fue un campo, hasta diría yo, menospreciado dentro de los estudios académicos, y Gloria emprendió la tarea de revitalizar los estudios de literatura de Mendoza. Su primera obra, que es maravillosa, es una bibliografía en la que se anota todas las obras de autores, de poetas, narradores, autores de obras teatrales, desde que podemos empezar a encontrar publicaciones, más o menos 1904, hasta la década del 80, porque lógico, hubo que ponerle un fin, ¿no? Y
y es la guía más útil para conocer qué se escribió en Mendoza, porque además figura la ubicación donde se puede encontrar ese libro, si es que se puede encontrar, o simplemente es un dato que tenemos, pero no hemos accedido al libro como tal. Eso importantísimo, porque cualquier estudio tiene que hacerse a partir de ese relevamiento, para saber qué es lo que hay. Y qué interesante que se haya mantenido, porque esto ya tiene más de 40 años. Sí. Obviamente, en los programas un tanto antiguos, ¿no? De los profesorados de lengua y literatura, no existía la literatura regional. No, y en la facultad sigue sin existir y cada vez tiene menos lugar. En los profesorados sí, en una época, porque yo he dado entre el 2012 y la actualidad he dado, existe. Existe una Argentina 3 regional, que creo que ahora en los programas nuevos que han empezado a tener vigencia hace 2 o 3 años, ya no. Se habla de una Argentina 3 que es regional y siglo XXI, lo cual la convierte en algo inabarcable, imposible. Y creo que la que va a perder ahí es la regional. La regional que, bueno, que es siglo XX, siglo XIX. Y sí, claro. Sí, por eso. Una pena. Leyendo algunos de tus trabajos, vi un título, en realidad bueno, lo leí bien poco, que habla del matriarcado de la novela mendocina. Bueno, un título bastante atrayente, por cierto. Bueno, ahí lo que yo hago es el análisis de algunas novelas mendocinas, donde aparece claramente la figura de la mujer como jefa de la familia, en el sentido fundamentalmente de custodia de las tradiciones, de un orden social, como por ejemplo la abuela en Álamos Talados, porque si uno piensa en esa novela, el protagonista tiene su mamá, tiene sus tías y tiene algunos tíos, pero la figura central, la que representa todo ese orden, es la abuela. Es muy interesante. Y en otra novela, como por ejemplo La cabra de plata de Draghi Lucero, ahí la figura de la matriarca es un personaje sumamente humilde, pero que también es la custodia del hogar, de las tradiciones, en ese sentido. Y que no pertenece a la familia. Y no pertenece a la familia, pero asume ese rol de acompañar, de guiar, de enseñar a este profesor jubilado que va a caer en medio del secano sin tener idea y creyendo que va a vivir como en la ciudad. Entonces ella lo empieza a introducir, diríamos, en el misterio de la tierra, de las tradiciones, de las creencias. En ese sentido hablo de la matriarca. Otro título, y ya tiene que ver con un autor más cercano, ¿no? Antonio Di Benedetto. Sí. Inquietud religiosa y discurso parabólico en el mundo animal, de Antonio Di Benedetto. Yo extraje un fragmento y dice: el autor manifiesta su honda preocupación por la esencia de todo lo humano, los conflictos del hombre consigo mismo, con el medio y con su prójimo. Esto da como resultado una verdadera constelación de temas o motivos: la culpa, la violencia, el desamparo, la idea del suicidio, el desacomodo en el mundo, que se resume en lo que Graciela Maturo llama una dramática representación del absurdo de la existencia, y también una indagación del mundo ajeno a la razón. Precisamente esa correspondencia o ese paralelismo de los planos real y real muestra lo que será una constante en la obra benedettiana: la permanente duplicación, el desdoblamiento y, en última instancia, la desintegración. Los personajes de mundo animal son atacados las más de las veces por las criaturas que ellos mismos han albergado, pero el sentimiento de culpa que los aflige les hace aceptar como merecida su autodestrucción. Y este rasgo dice que va a reaparecer nuevamente en Sama. Exactamente. Mundo Animal es la primera colección de cuentos que publica Di Benedetto en 1953. Y el título
tiene algo que ver con lo que el mismo autor manifiesta en el prólogo, digamos, porque al hablar de animales, uno podría pensar en las fábulas, pero en realidad él habla más bien de parábolas. ¿En qué sentido parábolas? Como ejemplificaciones de verdades muy profundas que atañen a toda la condición humana a través de animales. Animales en relación con personas en general, no es que los animales sean estrictamente los protagonistas. Y lo de la inquietud religiosa tiene que ver con que en Di Benedetto hay una permanente búsqueda trascendente, no una respuesta, sino una búsqueda. Inclusive, muchos años después de que yo hubiera escrito eso, para un homenaje que se le hizo a Di Benedetto en la Facultad de Filosofía y Letras, era cosa de 5 o 7 años, dio una charla Graciela Maturo en la que señaló que toda sama puede ser entendida como una confesión, como un yo que se confiesa y hace recuento de todas sus faltas y todas sus culpas, que es un poco lo que yo ahí quiero poner de manifiesto, ¿no? Ese sentido de culpa, de búsqueda de expiación, que es un sentimiento de índole religiosa también, no religiosa de una religión determinada, sino en ese sentido de encontrarle un sentido a la vida y un conjunto de valores que rigen esa vida. Bueno, Sí, en también ese a veces muy sentido, particular, pero muy una búsqueda, particular, una búsqueda, fundamentalmente una búsqueda. una búsqueda. Bueno, otro título que me gustó, porque ya está muy relacionado a San Rafael, es Fausto Burgos y la narrativa de inspiración folclórica. Bueno, de todas maneras ya lo mencionaste, Sí. que se encuentra también dentro de este marco de la generación del 25. Bueno, Fausto Burgos no fue específicamente un sanrafaelino de nacimiento, No. pero bueno, también se afincó en nuestra región. Y si bien viajó bastante, siempre su punto al que retornaba era San Rafael, sí. Otro título, ya más, si se quiere, me hizo mucho ruido porque, bueno, el año pasado creo que fue la misma universidad, acá con sede en San Rafael, hizo un encuentro muy, muy importante sobre esta temática y es hacia una revisión del concepto de lo policial a la luz de textos argentinos. Bueno, género que últimamente Pablo de Santis, ¿no es cierto?, puso en la alfombra roja con el enigma de París. De París, sí, y con Filosofía y Letras, que es la primera, que fue casi un bestseller, ¿no? Entre los jóvenes. Bueno, esa es la otra, diríamos, la otra faceta de mi interés, digamos. Uno es la literatura de Mendoza, pero la literatura policial me apasiona también. Y justamente lo que yo me propongo en ese trabajo es mostrar cómo la apropiación del género policial va sufriendo dentro de la literatura argentina distintas variantes. No se toman estrictamente las convenciones del policial clásico y en este sentido el ejemplo más notable es Borges, que cuando ya en la década del 30 junto con Bioy Casares publican 6 problemas para don Isidro Parodi, donde a la vez que pone en práctica todas las convenciones del relato policial se va burlando de ellas, porque el cuarto cerrado, que es uno de los motivos clásicos del relato policial, en este caso es el del detective, porque el detective es un preso que desde su celda resuelve los casos. Entonces vemos cómo hay en él una torsión de esas reglas, de esas normas que los escritores de literatura policial seguían. Y esa es una de las tantas actitudes que el policial argentino va exhibiendo. Otra, por ejemplo, que a mí me resulta muy interesante y vuelve a lo mendocino. Hay una novela de la década del 60 de Di Benedetto que se llama Los suicidas.
El protagonista es un periodista y lo acompaña en su investigación policial una fotógrafa. ¿Y qué es el tema cuál es el tema que ellos tienen que investigar? Acerca de una serie de suicidios que se han producido, pero no van a investigar si esos son realmente suicidios, porque eso está claro, no hay sospecha de asesinato, sino que la investigación surge a partir de las fotos de los suicidas y la formulan en estos términos. Quieren saber por qué en los ojos y en la boca se les ha formado una mueca de horror. O sea que lo que ellos quieren investigar es algo en última instancia ininvestigable, pero es qué es lo que llevó a esos personajes. Es un policial entonces, no policial a secas, sino un policial de corte filosófico, metafísico, es decir, van a indagar en otra cosa. A eso me refiero con una relectura del policial a la luz de textos argentinos, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos, pero... Sí, por allí leí a Borges dando un tope de personajes, por ejemplo. Sí, 6 también. personajes, sí. Claro, él establece la poética y al mismo tiempo la subvierte. Es genial. Con la ironía propia Sí. que lo caracteriza. Donde la música se hace verso, Alfredo Bufano. Bueno, esta es una de tus obras. En realidad es un trabajo de recopilación. De recopilación de obra, claro, para mí. Ni el título es mío. El título lo puso Javier Cusimano, el responsable de Ediciones Culturales de Mendoza. Yo le llevé el proyecto que en realidad consiste en una recopilación de lo que Bufano publicó en una revista porteña que se llamaba El Correo Musical Sudamericano entre 1915 y 1917. Es lo primerísimo que Bufano publicó, un Bufano que tendría 20 años, sí, muy y joven, que llegó a ser inclusive editor literario y responsable de la parte literaria de esta revista, lo cual muestra su posicionamiento en el mundo literario de la capital, que no es tan fácil, desde muy joven, ¿no? Y entonces allí lo que hice, y que me fue una gran satisfacción, fue rastrear en esa revista, en la Biblioteca Nacional, en la parte del Tesoro, lo llaman así porque son publicaciones anteriores a 1930, y bueno, escanear lo que ahí Bufano había publicado y luego tratar de corroborar si lo había publicado en libro, y la mayoría no. Y esto responde a lo que se dice en la introducción, ¿no? Dice, es frecuente el caso de escritores que rechazan u ocultan su producción primaria o primeriza. Recordemos, por ejemplo, a Ricardo Buiraldes ocultando en el pozo de la estancia La Porteña la tirada completa de su cencerro de cristal. O a Jorge Luis Borges negándose a la reedición o corrigiendo infatigablemente sus poemas iniciales, escritos, según sus palabras, bajo los dictados de la árida secta de la equivocación ultraísta. O Leopoldo Marechal, incluyendo dentro de su prehistoria literaria y no de su historia literaria, su poemario de iniciación Los Aguiluchos. Bueno, en el caso de Bufano parece que no ha sido tan drástico, pero no hubo otra forma de recuperarlo, salvo por Marta Elena Castellino, que se internó como investigadora en la biblioteca y recuperó cosas por suerte, ¿no? Obviamente Bufano era amante de la música clásica, muy conocedor, y le dedica, porque la mayoría o muchos de ellos son sonetos, ¿no? En decasílabos o alejandrino, algún caso, pero en general la mayoría es este es el decasílabo. Y se lo dedica, bueno, a un músico y compositor germano-suizo, creo que es Joseph Joachim Raff, y a un tema en particular, ¿no? La cavatina. Y dice, bajo una noche plácida, de aquellas noches de luna que nos brinda enero, vagaba yo al azar por un sendero, quejándome de amor a las estrellas. Vino a turbar de pronto mis querellas un dulce canto, suave, lastimero. Luego pasó cual céfiro ligero
dejando en mi alma inolvidables huellas. Era el alma de Raf, alma divina, que entre las cuerdas de un violín lloraba, como hablando con Dios de cosas bellas. Y hoy, siempre al escuchar la cavatina, recuerdo aquella noche en que vagaba llorando amores y sembrando estrellas. Bellísimo. Así que gracias a esta recopilación, este buceo tuyo de buscar la literatura mendocina, ¿no? Donde esté. Sí, quiero hacer un pequeñísimo comentario que tiene que ver con la revista. El Correo Musical Sudamericano tiene la particularidad de que todo está referido a la música. Las historias de ficción que aparecen tienen un trasfondo musical. Los chismes, diríamos, también. Todo es maravillosa, realmente. Muy ingeniosa. Es una revista y aparte una calidad gráfica. Las reproducciones de retratos y demás. De hecho, el retrato de Bufano que aparece allí, que creo que yo lo recupero en alguna página. Porque yo no lo había visto nunca. Sí. No, porque está ahí. Está es del buen mozo Alfredo Bufano. Muy buen mozo y muy jovencito, realmente. Bueno, una revista que es un lujo y totalmente desconocida. Alguna vez, si tengo posibilidades de ir a instalarme un tiempito más largo en Buenos Aires, me gustaría estudiarla en su conjunto como revista. Y la fecha está en Romanos, 1915. Sí, 1915, en cuanto se incorpora a la revista. Sí. Qué interesante. Bueno, otro libro que tenemos aquí en la mesa es Alfredo Bufano en el prisma de su correspondencia, con una edición impecable, lindísima, con imágenes, porque está ilustrado por Andrés Cassiani, un ilustrador, un artista plástico muy reconocido de mendocino, cuenta con 2 tomos la obra, donde no solo se recupera parte de la correspondencia, una mínima parte, pero aún así es abundante. Aparece en el tomo 2 porque se traduce, o sea, está escrita, claro, está en un formato de facsímil o algo así. Claro, el facsímil del texto, pero como a veces la lectura se hace difícil, está a doble columna, digamos, la transcripción. Porque además no todos los papeles a veces son conservados con el cuidado que exige la conservación de papeles viejos. Entonces hemos trabajado con lo que teníamos, a veces un poquito más deteriorado o menos. ¿Cómo fue encontrar esos documentos? Este tema yo creo que tiene una raíz en una carta que en los años 80 o 90 del siglo pasado, un poeta que conocí por casualidad en Entre Ríos me dice, yo tengo una carta de Bufano, y me la regaló. Y esa carta quedó ahí, porque con una carta sola no se podía hacer mucho. Y después, ordenando papeles en el Selim, encontré las que para mí son de las más valiosas del volumen, que son las cartas intercambiadas entre Arias y Bufano. Las teníamos allí no por Bufano, sino por una doctoranda que hizo su tesis en Arias y se contactó con la gente que tenía los papeles de Arias. Entonces, los donó al Selim, pero habían quedado allí. Y cuando encontré, dije, esto hay que hacer algo. Por otro lado, tenía yo sí las cartas de Bufano con Alejandro Santamaría Conil, que tienen que ver con la fundación de SADE. Y lo que es lo más conmovedor del volumen son las cartas de Bufano a su hijo Ariel, que esas las recuperé, fueron las últimas que recuperé y gracias a la gentileza de Sergio Bufano. Que sería un nieto. Un nieto. El nieto además que se crió con Alfredo Bufano porque su mamá murió en el terremoto del 44, entonces el padre lo dejó al cuidado de su padre, que era Alfredo, entonces lo criaron Alfredo y Ada, de manera que es el nieto que es prácticamente un hijo. Además, una persona
amorosa, gentilísima, y a él le debo justamente la carta que cierra el volumen, porque cierra también la vida de Bufano, y es la que Bufano escribió el mismo día de su muerte, dirigida a su hijo Ariel. Una cosa de lo más conmovedora. Pero, digamos, ese es el recorrido. Y arroja luz sobre algunos aspectos de su vida. Por eso Alfredo Bufano, en el prisma de su correspondencia, que a lo mejor teníamos el dato frío desde una cronología, pero no teníamos la vivencia que estaba por atrás. Por eso me pareció importante, porque el estudio previo en realidad es volver a escribir una biografía de Bufano, como han hecho muchos, pero aportando estos datos desde las cartas. Sí, acá podemos encontrar todo de Bufano en su biografía. En algún momento se dijo que había nacido en Italia, ¿eso se descarta? Es así, no, al contrario, ahora se afirma. Sí, y unos 4 años antes. 2 años, 2 años antes. Sí, ahora se afirma, inclusive hay que desconfiar de Internet, eso desde ya, pero en Internet aparece hasta el número de partida de nacimiento y el pueblo italiano. Habría que ir a corroborarlo, cosa que alguna vez me encantaría hacer, pero confirmado por su nieto. Nació en un pueblo Alberobello, de la Puglia, que es un pueblo. Alberobello me mostró fotos, no de Alfredo, por supuesto, pero fotos de ese pueblo, su nieto, y son casas que tienen techos cónicos, muy, muy curiosos, un lugar. Así que bueno, ya está confirmado. Lo que pasa es que el mismo poeta nos hace dudar. Sí, porque él lo declara. Él dice, nací en Mendoza, la tierra que me da savia y raíz. Y bueno, él quiso nacer acá, indudablemente. Pero quiso quedarse acá también. Pero por eso todavía yo lo sigo poniendo como en duda. Pero no, confirmado nació en allá. Las piezas que integran un archivo pueden ser muy variadas. Libros, fotos, recortes de diarios y, en el caso de un archivo de escritor, diversos textos manuscritos o mecanoscritos. Y, por supuesto, las cartas. Ahora bien, si consideramos que transitar el archivo implica construir a partir de la fragmentariedad de los restos y ruinas, y si tenemos en cuenta que una colección documental o archivo es ante todo una mesa de montaje de materiales heteróclitos, los documentos de distinto tipo que lo componen permitirían ampliar los márgenes de aquello que se entiende por obra intelectual del autor o de un autor, que es exactamente lo que has logrado con este libro. Sí, una idea que hay que recalcar siempre es que es algo incompleto, siempre, porque no tenemos el ida y vuelta de la correspondencia, no tenemos las respuestas, puede haber piezas faltantes, entonces es algo siempre provisorio. De hecho, a raíz de la publicación de este libro, hay personas que se han comunicado diciéndome que también tienen cartas de Bufano, es decir, el epistolario completo de Bufano es imposible recuperarlo, imposible, porque ha tenido muchos destinatarios, obviamente. Muchísimos. Y además yo he seleccionado las que me permitían establecer momentos en su vida, momentos importantes, o por ejemplo, el apego a San Rafael, la fundación de SADE, el exilio y lo que tiene que ver con su compromiso con el arte, que ese es el tema de las cartas a Ariel, porque no me interesaron, y eso se lo dije directamente a Sergio, las que sean estrictamente familiares. Me interesaban aquellas en las que había alguna reflexión acerca del arte, y esas son las que integran el volumen, porque lo demás ya corresponde a una faceta muy íntima que tampoco me interesaba tratar. En este caso, lo mío se orientaba más bien a momentos relacionados con la obra. Marta Elena Castellino, una investigadora incansable que nos sorprende siempre con nuevos hallazgos, los que le permiten también la posibilidad de trazar nuevas líneas investigativas a partir del panorama cultural y literario mendocino. Marta, muchísimas gracias por tu visita a Placeres de la Lectura. No, al contrario, gracias por la invitación y esta posibilidad de
dar a conocer algunas de las tantas maravillas que tenemos en nuestra literatura y cultura regional. Gracias. En esta correspondencia entre Bufano y Arias tenemos la ventaja de contar con algunas de las respuestas, lo que hace mucho más rico el conocimiento de la relación entre estos dos escritores, el poeta ya consagrado y el novelista en ciernes, que ha publicado su primera novela en 1942. Precisamente, una carta que me gustaría compartir con ustedes está fechada en San Rafael el 14 de octubre de 1942. Señor Abelardo Arias, Buenos Aires. Amigo, he escrito con alguna tardanza porque he estado muy enfermo. Su libro no ha sido una revelación para mí. Ya se me había revelado usted como un excelente prosista en sus bellos artículos publicados en La Nación, que leí y a veces releí con emoción auténtica. Álamos Talados es una amplia y poderosa confirmación de aquella impresión mía. En su novela penetra usted en ese mundo tremendo y maravilloso de que nos habla Rilke, en ese mundo de experiencias y recuerdos que, en último análisis, es toda nuestra vida. Ya puede usted suponer con qué hondo deleite y no poca tristeza he leído su libro. Los 10 años más felices de mi vida los he desmenuzado lentamente, con alegría de niño, al lado mismo de la vieja casona de su romance. Conozco todos los sitios que usted nos pinta. Me he bañado en ese canal de sus aventuras. He vivido o conocí una anticipación de la muerte, muchas grandes horas, debajo de los sauces y las higueras que hoy retoñan en las páginas de su novela. Permítame, pues, que le diga que nadie más capacitado que yo para hablar desde su libro, desde un ángulo de angustiosa intimidad, desde ese ángulo en que, sorpresivamente, me han colocado sus hermosas páginas.